Hola amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Mi nombre es René Reyes y este es nuestro programa Con la Biblia. Este es nuestro cuarto programa. Hemos estado presentando a ustedes que ustedes ya lo han visto, que les hemos presentado a muchos evangelistas, pastores, hermanos laicos, a nuestra pastora que también les presentamos. Pues fue mucha alegría para mí el hacer eso, me emociona, me orgullece, porque siento yo que estoy aportando un granito en esto, que para evangelizar completo a todo. Y en este momento me es un placer a mí, un placer grande, porque nos agrada siempre tener a evangelistas en este lugar. Y en este momento tenemos a nuestro hermano Marcos Casado, que está aquí en este momento. Gloria a Dios, hermano Marcos, que Dios te bendiga bastante, hermano. Gloria a Dios. Nuestro hermano Marcos, ya hace días pues, le hemos querido entrevistar y gracias a Dios se nos concedió el deseo en este momento de entrevistarlo. Y pues a Jesús, el programa, lo que le vamos ahorita a presentar, lo que él nos va a decir ahora es sobre los que se salvan. ¿Quiénes son los que se salvan? Gloria sea a Jesús, aleluya. Esa pregunta, amén. Esa pregunta nos la han hecho muchas personas. Si a Cristo glorificado para siempre. Por ejemplo, yo predico bajo un tema evangélico, menos hijos de Dios. Desde el principio de la creación, o del principio del cristianismo, si a Cristo glorificado para siempre, nuestros padres nos inculcaron que todo el mundo somos hijos de Dios. Por ejemplo, la iglesia católica le inculca o le ha inculcado al mundo de que todos somos hijos de Dios, aun vuestros ancestros, vuestros padres, a menos diciéndonos a nosotros que todos somos hijos de Dios. Pero cuando nos vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que hijos de Dios solamente son aquellos que han creído en Jesús, se ha Cristo glorificado, como dice la palabra, como dice el tema de estos programas, con la Biblia. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice la Biblia, que los que creyeron en Él le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Estamos de acuerdo en que todos somos criaturas de Dios, pero no hijos, porque hijos solamente son aquellos los que han creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria sea al Señor, amén, así es, gloria a Dios. Yo sé que tú eres un evangelista, pero exactamente ¿a qué tú te dedicas cuando estás acá en nuestro país o en diversos países? Fui llamado con una misión. Hay personas que son elegidos para estar en una congregación, hay otros que son elegidos y también enviados. Yo fui el escogido por Dios, pero con un propósito de ser enviado, como ha acontecido ahora en este tiempo, que Dios me ha permitido, predicando su palabra. Cuando digo su palabra, es el evangelio que está establecido solamente por Jesucristo, sea Cristo glorificado. Si analizamos diferentes tipos de apóstoles, de profetas, de pastores, de evangelistas que andan alrededor del mundo, supuestamente ellos andan con la palabra y supuestamente predican la palabra, andan predicando un evangelio, alabado sea Dios, andan con una Biblia, pertenecen a una congregación, dicen que van para el cielo, dicen que le sirven a Dios, pero entonces cuando usted compara el evangelio de la misión, la cual le ha sido enviado, sea Cristo glorificado, no se puede comparar con las Escrituras verdaderas, con lo que está inspirado por el Espíritu Santo, sea Cristo glorificado, porque están predicando un evangelio conforme a ellos, sea ante el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo te puedo decir esta palabra? Sea Cristo glorificado, que aunque tú ves que andan con una Biblia y todo lo que hacen, lo hacen en el nombre de Dios, pero lo que hacen con los hechos que se le ve a ellos por encima, sea Cristo glorificado, con eso niegan el cristianismo verdadero, sea Cristo glorificado para siempre. No podemos ignorar, alabado sea Dios, que estamos viendo uno de los tiempos peligrosos, difíciles, de todos los tiempos, sea Cristo glorificado, ya que el tiempo que nos ha tocado vivir es el tiempo de apostasía, alabado sea Dios, y andan muchos hombres que han sido elegidos, pero no han sido enviados. Pero entonces ellos, según ellos, y conforme a un concilio o un pastor, ellos han sido enviados por sí solos. Entonces, por cuanto no fueron enviados por Dios, y están llevando un evangelio, pero un evangelio muy diferente al de Cristo. Entonces, ¿por qué digo que soy un enviado? Porque yo me he comprometido con la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo. Entonces, cuando creemos en esta verdad, que son las palabras de Génesis hasta Apocalipsis, y predicamos solamente lo que está en la verdad, sin quitarle y sin ponerle, entonces cuando uno está comprometido con la verdad, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, sea Cristo glorificado. Esto es largo, pero yo sé que el tiempo es corto. Gloria a Dios. Sí, hermano, está bastante caliente en esto. Gloria a Dios. Hermano, ¿cuál es el mensaje que tú llevas directamente cuando te paras al frente de un pueblo?
primordialmente, el evangelio que yo estoy llevando es el evangelio que Jesucristo predicó. Sea Cristo glorificado para siempre. Jesucristo predicó un evangelio diferente. Por ejemplo, cuando Jesús entra en la sinagoga, alabado sea Dios, en Marcos capítulo 1, versículo 21, Él entra a las sinagogas de ellos. ¿De qué ellos? De los escribas, de los fariseos y doctores de la ley. Pero en toda esa multitud de supuestamente de gente que predicaban un supuesto evangelio, ellos creían que eran salvos. Pero entonces se había metido el verdadero hombre que predicaba el verdadero evangelio. Y en medio de esa congregación se manifiesta un demonio. Entonces cuando él llega, el demonio trata de identificarlo porque había llegado un hombre llamado Jesús que predicaba un evangelio verdadero y no como los escribas y los fariseos. Entonces, ¿qué acontece? Jesús identifica al demonio, le dice: demonio, cállate y sal de él. Entonces ellos predicaban un evangelio pero sin poder, sin autoridad. Yo siento presencia de Dios. Sea Cristo glorificado. Sin dirección, sin dirección, que no era bajo la guianza del Espíritu. Entonces los verdaderos maestros se sorprenden y dicen: ¿quién es este que con tanta autoridad predica y enseña? Entonces dicen: ¿qué clase de doctrina es esta? Entonces tú me has hecho una pregunta demasiado comprometedora. Sea Cristo glorificado. Porque todo el mundo predica evangelio. Exacto. Todo el mundo predica la palabra. Sí. Sea Cristo glorificado. Tú me has preguntado: ¿qué tipo de mensaje tú predicas? Entonces yo quiero caer en que yo estoy predicando el evangelio que predicó Jesucristo, y no es el evangelio que están enseñando los hombres y los maestros, supuestamente apóstoles de estos últimos tiempos, que están predicando, que, como te decía ahorita, no se parece al evangelio de Jesucristo. Entonces tenemos que predicar el evangelio que predicó Cristo y predicaron los apóstoles. Escuchen esto, en Judas capítulo 1 versículo 17, porque es con la Biblia, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo había predicado, igualmente como los demás apóstoles, el evangelio de Jesucristo. Entonces con él se había convertido un joven llamado Timoteo, para caer y explicarte y decirte cuál es el evangelio que yo estoy predicando. Sea Cristo glorificado. Entonces Pablo se había ganado un joven que todo el mundo le conocemos, se llamaba Timoteo. Alabado sea Dios. Entonces mientras Pablo predicaba el evangelio de Jesucristo, vinieron otros apóstoles, vinieron otro tipo de personas, supuestamente en el nombre de Dios, predicando supuestamente el evangelio de Dios, pero no iba con las escrituras, no iban bajo la guianza de Jesús, mucho menos de los apóstoles. Habían demás, se habían levantado muchos pastores, porque la iglesia había crecido en Corintios. También Timoteo había sido elegido, llamado con un propósito de un pastorado. Pablo, al amar a su hijo en la fe, ¿qué padre no defiende a sus hijos? Sea Cristo glorificado. Entonces Pablo ve a Timoteo como su hijo en la fe y dice: no, este hombre ha recibido un evangelio puro, porque no tan solamente el que yo le enseñé bajo revelación del Padre, sino el evangelio puro, porque yo conozco a su abuela y conozco también a su mamá, que le predicaron el evangelio tal y como lo inspiró el Espíritu Santo, sin quitarle y sin ponerle. Entonces voy a caer donde quiero caer. En 2 Timoteo capítulo 4, antes de la muerte de Pablo, Pablo dice: no puedo morir y dejar a mi hijo confundido, turbado, perdón, bajo esta confusión y bajo esta apostasía que se ha metido, porque también, igual como nosotros hemos recibido ataques por los apóstatas, Pablo también recibió o también vivió tiempo de apostasía. En los tiempos de Pablo, la mayoría de pastores se habían corrompido, se habían pervertido, porque habían dejado el evangelio original para seguir otro tipo de evangelio que ellos habían escuchado, que no era el de Jesucristo. Escuchen bien con mucho cuidado. Sea Cristo glorificado. Entonces Timoteo, siendo un pastor joven, sea Cristo glorificado, porque muchas personas creen que el rango es por el tamaño, o el rango es por el ministerio que tengamos, o por los estudios que hayamos hecho. Sea Cristo glorificado. El verdadero llamado para predicar este evangelio viene de Dios y no de los hombres. Sea Cristo glorificado. Entonces los demás pastores que se habían corrompido habían tratado de seducir a Timoteo para que también corriera
bajo su misma guianza y siguiera predicando bajo su propia concupiscencia, como ya muchos pastores lo habían hecho. Pablo descubre lo que se está moviendo y dice: no puedo morir. Antes de mi partida tengo que soltarle a este joven pastor de que ya Timoteo estaba medio cabizbajo porque trataron de robarle su autoestima, y es lo que dice en 2 Timoteo capítulo 4, secreto glorificado para siempre, donde Pablo lo llama, les: ve acá, hijo Timoteo, yo te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Te voy a soltar esto, que predique la palabra. Dios mío, yo siento una presencia terrible de parte de Dios. Que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé tú ejemplo de ello. Enseña, reprende, exhorta, corrige y doctrina. Entonces en un lugar dice: sufre tú por la sana doctrina y no te aparte de la verdad. Que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te robe tu autoestima. Ellos se corrompieron, pero no te corrompas tú, Timoteo. Sufre tú por la sana doctrina. Entonces, para contestarte la pregunta, el evangelio que yo estoy predicando es el evangelio que Jesucristo predicó, predicaron los apóstoles, porque ellos lo aprendieron bajo la inspiración de revelación y por inspiración del Espíritu Santo. Entonces el verdadero hombre de Dios que ha sido enviado para esta misión no puede inventar con otro evangelio diferente, porque entonces es maldito. Sino el evangelio que el mismo Pablo dijo: porque no hay otro. Este evangelio que yo te estoy hablando bajo esta autoridad y esta revelación es el evangelio que yo estoy predicando, de sufrir por la sana doctrina, porque Pablo dijo: sufre tú por la sana doctrina, porque se llegará el tiempo donde algunos no querrán sufrir por la sana doctrina, sino que apartando el oído de la verdad se volverán a la fábula. Entonces estamos viendo muchas fábulas en muchas iglesias, muchos evangelistas, muchos pastores, muchos maestros, muchos profetas, pero que están entreteniendo el pueblo, supuestamente que están predicando el evangelio de Cristo, pero están predicando un evangelio de fábula, de entretenimiento. Eso se llama iglesias sociales. Ahora se le llama cristoteca, se le llama megas iglesia. Y cuando usted va, lo que hay un entretenimiento, tira un brinco, a esto, a lo otro, Dios te bendice, pero no le enseñan a guardarse para Dios, no le enseñan a vivir la palabra. Sueco, mi alma te alaba. No le enseñan a cómo ser salvo. Entonces, yo sé que viene una pregunta por ahí comprometedora, que entonces tú comparas esos tipos de evangelios, porque hay muchos predicadores, muchas iglesias, muchos templos, pero solamente es una iglesia, la iglesia de Jesucristo. Él viene a buscar. Solamente es una iglesia de tanta que hay tantos nombres y tantos tipos de evangelios, pero Cristo viene a buscar una sola. Amén, gloria sea al Señor. Está suficientemente claro, hermano. Vimos cómo el hermano estaba encendido y nos explicó por medio de la Biblia, y de su corazón miramos que estaba saliendo todo eso. Esto es del Señor grande. Gloria sea al Señor. Hermano, otra pregunta que tenemos preocupante, que yo siento que es preocupante. Hemos oído en la radio, en las televisiones, muchos ministros, muchos evangelistas, muchos pastores están predicando mensajes sencillos que ya no se oye que prediquen en la santidad. ¿Tú nos puedes dirigir a nuestro público qué tan importante es que prediquen santidad? Ministro, una cosa es santidad y otra cosa es sana doctrina. Yo sé que aún siendo ustedes expertos en la palabra, ustedes por primera vez escuchan esta palabra. Una cosa es ser santidad, predicar santidad, y otra cosa es ser sana doctrina. Sea Cristo glorificado. Yo sé que ustedes muchas veces han enfrentado personas que a lo mejor te lo ven que predican santidad, pero ellos no son sana doctrina. Sea Cristo glorificado. Lo que termina diciendo que cualquiera predique la palabra, cualquiera habla de la palabra, cualquiera habla a Dios. Ustedes preguntan a un brujo, el mismo Satanás predicó la palabra. Alabado sea Dios supuestamente. Y creo que lo que dice la palabra, que muchos vendrán en su nombre con otro tipo de evangelio. En Juan, segunda de Juan capítulo 2, habla claro. Cuando Juan le habla a la iglesia, tú sabes que Juan le habla a la iglesia y dice la palabra que él se goza, para no decir el capítulo entero, sino que él se goza de haber encontrado personas o hermanos caminando en la verdad. Como está cerca, aquí estamos en 1 de Juan, sea Cristo glorificado. Yo sé lo que le estoy hablando, pero quiero más o menos confrontárselo con las escrituras. Sea Cristo glorificado para siempre.
permanecer en la doctrina de Cristo. Doctrina. Ve, si a Cristo glorificado, doctrina es el que está discipulado, el que está enseñado. Pero a Juan se goza de que se gozaba de que había encontrado personas que habían